Las muertes por coronavirus están altamente asociadas con la edad, siendo los grupos más vulnerables aquellos que tienen aproximadamente 60 años o más, o al menos eso es lo que los números nos indican. Recordemos que la pandemia comenzó en Wuhan, en China, así que los datos que vienen desde aquella parte del mundo nos pueden dar una idea sobre cómo puede comportarse esta pandemia en otros lugares del planeta, como por ejemplo en México. Como pueden ver en esta tabla, tenemos las muertes por grupo de edad. Si se fijan, después de los 60 años, tenemos el grupo de 60 a 69 con 30% de los fallecimientos, de 70 a 79 el otro 30% y más de 80 con un 20%. Es decir, el 80% de las muertes, a grandes rasgos, son personas de 60 años o más. Estos datos, curiosamente, son muy parecidos a los que encontramos con la influenza de temporada. No en el número, no en las fatalidades en total, no en la tasa de mortalidad, sino en la distribución de las muertes por grupo de edad. ¿A qué me refiero? Veamos la siguiente tabla. Aquí tenemos los datos de influenza para Estados Unidos en la temporada 2018-2019. Como pueden ver, el número de fallecimientos de 65 años o más representa el 75% básicamente de todas las muertes por influenza en el último periodo, en el periodo 2018-2019, y también chequé para otros periodos anteriores y es similar. Más o menos 3 de cada 4 fallecidos tienen 65 años o más. Comparemos esto de vuelta con el coronavirus y tenemos que de 60 años o más es el 80%. Por lo tanto, aquí no viene exactamente desglosado de 65 o más, pero podríamos asumir que es algo muy parecido. De 65 años o más es el 75% de todas las muertes. ¿Qué nos indica? Que ese es uno de los grupos más vulnerables para este virus, para esta pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Tener particular cuidado con los miembros de nuestra familia que pertenezcan a ese segmento de la población. Yo diría, básicamente, si ronda los 60 años, extremar precauciones. ¿Qué tan grave puede ser? En esta otra tabla, también recaudada con datos desde China, tenemos que el porcentaje de personas de cada grupo de edad que pierden desafortunadamente la vida es el siguiente. Como pueden ver, de menos de 59 es básicamente menos de una persona por cada 100 que fallecen. De menos de 59. Es una relación casi perfecta de edad contra fallecimientos, siendo el porcentaje menor de fallecimientos en niños menores de 9 años. Después seguido por jóvenes de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, y a partir de 50 ya pasa el número de un fallecimiento por cada 100, a partir de 50. Pero cuando llegamos a 60, 69, llega a casi 5 de cada 100. Es decir, de cada 20 personas que terminan en el hospital, una fallece. Cuando pasamos de 70 a 79 años, ahora es una de cada 10 va a fallecer. Y cuando llegamos a más de 80, es básicamente una de cada 5 va a fallecer. Notan cómo se va incrementando de una manera estrepitosa conforme va avanzando la edad, particularmente después de los 60 años. Entonces, si tienes 60 o más y te detectan coronavirus, cuidado.
estás en grupo de riesgo. Si alguno de tus familiares le detectan coronavirus y tiene más de 60 años, haz todo lo posible porque lo atiendan lo más rápido que se pueda. Esa persona tiene al menos, si le va bien, un 5% de probabilidad de fallecer. Si le va mal, podría ser hasta un 20% de probabilidad de fallecer, dependiendo del rango en el que esté. Pero esto no es todo. Regresemos a la tabla con datos de China, donde viene que padecimientos preexistentes totalmente disparan el número de fallecimientos, totalmente incrementan la probabilidad de que puedas fallecer de coronavirus. ¿A qué me refiero? Aquí están mencionados. Los 5 padecimientos que más te van a afectar en caso de que tengas coronavirus son hipertensión, seguido de problemas cardíacos, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y si llegas a tener cáncer. Encima de tener cáncer y tener coronavirus, tus probabilidades de morir aumentan significativamente. Tomando como base un 3% en porcentaje de fatalidades por coronavirus, las enfermedades preexistentes lo van a disparar de la siguiente manera. Hipertensión, en lugar de un 3%, un 6%. O sea, la presión alta te va a ocasionar que tengas el doble de probabilidad de morir por esta enfermedad. Diabetes, de un 3 a un 7.3, más del doble de probabilidades por tener diabetes. Enfermedades cardiovasculares, 10.5, es decir, triplica básicamente tus porcentajes de fallecimiento. Enfermedad crónico-respiratoria, 6.3, el doble. Y pues ya el colmo de todas las calamidades, cáncer encima de todo, 5.6, o sea, básicamente el doble. Entonces, estas enfermedades, tanto hipertensión como diabetes, como enfermedades crónicas respiratorias y cáncer, duplican las probabilidades de fallecimiento. Y enfermedades cardíacas lo triplican. Otra cosa que debemos de agregar aquí, y es importante saberlo, es que la mayor parte de los casos de coronavirus se pueden considerar leves. Como podemos ver en esta tabla, aproximadamente 8 de cada 10 infectados no van a tener mayores problemas que síntomas ligeros. Cerca del 14% son severos y 5% aproximadamente serían críticos. Es decir, la mayor parte de la gente va a ser portadora, puede ser altamente infecciosa, pero no por eso significa que van a terminar hospitalizados o van a fallecer. 8 de cada 10 van a llevársela bastante tranquila, relativamente se podría decir. Pero de esos 2 que de hecho van a necesitar cuidados intensivos, ahí es donde está el problema. Y como ya vimos, la gran mayoría va a ser personas de 60 años o más y personas con su sistema inmunológico comprometido. Comprometido por enfermedades preexistentes de diversos tipos, principalmente las que les acabo de mencionar. ¿Qué tan mortal es el coronavirus en sí? Miren, tenemos varios datos, los cuales son variables y no son finales porque es una pandemia que está ocurriendo en este preciso momento. Vamos a manejarlo en este momento en un 3%, ¿qué les parece? Y comparémoslo con la influenza estacionaria, que es de aproximadamente 0.1. Es decir, si tenemos influenza en 0.1 y coronavirus en 3%, esto significa que coronavirus sería 30 veces más mortal que la influenza. 30 veces. Tomemos en cuenta que esta es la primera oleada
de infectados y va a ser la peor. Porque para el siguiente año, que tal vez regrese coronavirus, no va a tener tanto impacto. Porque ya habremos creado anticuerpos, los que ojalá sobrevivamos a esta infección. Uno de los problemas con este nuevo virus es de que no estamos preparados desde un punto de vista personal, desde un punto de vista biológico de cada persona, porque es la primera vez que este virus hace el brinco hacia la especie humana. Se piensa que viene de animales, de los mercados de China. Le llaman wet markets a esos mercados. Y lo que se piensa es que brincó de un animalito de esos silvestres que se vendía en el mercado a uno de los muchachos o señores que manejaban ese animal. Y así fue como se creó el primer caso de coronavirus en China, en Wuhan. Dos de los animales que se piensa que pudieron haber sido los primeros anfitriones de este virus antes de brincar al ser humano es el murciélago y el pangolín, dos animales que se consumen recurrentemente en China. Entonces esto fue lo que se pensó, que brincó de estos animalitos al ser humano y luego empezó a esparcirse entre humanos, primero en Wuhan, después en el resto de China y ahora en básicamente creo que más de 100 países ya alrededor del mundo. Entonces, ¿qué tan grave es? Si agarras el 1% en tasa de mortalidad, estamos hablando 10 veces más mortal que la influenza. Puede ser incluso 30 veces más mortal que la influenza. Y ojo, China traía más o menos el 3% de tasa de mortalidad, tomando en cuenta que construyeron, por ejemplo, solamente en Wuhan construyeron 2 hospitales en un periodo corto de unas pocas semanas, algo así como un mes. El famoso hospital que construyeron en 7 días, bueno, ese fue uno, pero después construyeron otro más. Entonces, China le aventó muchos recursos para detener la epidemia rápidamente, lo más rápido que pudieron. Pero imagínense ustedes qué va a pasar aquí en México. ¿Qué va a pasar cuando se necesiten 1000 o 2000 o 3000 nuevas camas en nuestras unidades de seguro social de nuestras localidades? ¿Qué va a pasar? Que, esto es mi predicción, que en lugar de un 3% en tasa de mortalidad, va a ser un 5% o un 6%. Vamos a maximizar la tasa de mortalidad de este virus debido a que no tenemos la infraestructura. Algo que escuché recientemente en el podcast de Joe Rogan, para los que no están enterados, podcast de Joe Rogan es gigantesco en Estados Unidos y alrededor del mundo, en el mundo de habla inglesa. Y hace apenas unos días estuvo un especialista en pandemias, exactamente. Un especialista que se llama Michael Osterholm. Él, aquí les leo rápidamente su currículum. Experto internacional en epidemias infecciosas. Él es profesor universitario. También es director del Centro para la Investigación de Enfermedades Infecciosas y Política. Esta persona también tiene creo que 2 libros respecto a epidemias. O sea, más o menos sabe de lo que está hablando. Y él lo que decía es de que una predicción conservadora era de que esta pandemia iba a traer consigo al menos unas 10 a 15 veces tantas muertes como lo hace la influenza por temporada. Las muertes por influenza en México esta última temporada 2019-2020 fue de 269 muertes. Vamos a redondearlo en 300 muertes en esta última temporada. ¿Qué significa? Que México probablemente va a terminar teniendo entre 3000 a 4500 muertes por coronavirus aproximadamente. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! ¡Tacos, tacos de canasta, tacos!